casos literalmente necesitan, bueno, necesitan literalmente siempre, pero necesitan del Señor porque no saben qué hacer casi, no saben a qué se van a enfrentar. Entonces, hoy arrancamos con el capítulo 4, hemos hecho capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 3 fue el hombre cojo que atrajo a la multitud, y a esa multitud Pedro les predicó de Jesús. Y entonces ahora se ha armado tan alboroto en la ciudad de Jerusalén que ya no es la multitud el que se congrega para ver qué es lo que está pasando, sino que están llegando a unos otros. Y estos van a dar problemas a la iglesia, van a traer graves consecuencias a la iglesia. Y vamos a ver quiénes son, por qué y cómo, ¿no? Cómo sucede. Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 1, arrancamos. Hablando ellos al pueblo, o sea, este mensaje que Pedro estaba dando a esta gente que se había reunido con el asombro de que se había curado el cojo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bien, aquí hay tres grupos que vienen porque han oído de que otra vez hay algo que está sucediendo cerca del templo. Primero están los sacerdotes que ofrecían los sacrificios para el pueblo, líderes entre el pueblo, líderes espirituales, líderes religiosos. Luego el jefe de la guardia del templo. El templo tenía una especie de ejército de guardias que salen varias veces en el Antiguo Testamento. Eran levitas, de la tribu de Leví. Y iban armados. Curioso, ¿no? Que puedan ir armados, pero es que iban armados y protegían, en el caso que fuera, ellos protegían a los sacerdotes, al templo y a cualquiera que vendría con malas intenciones. Y a veces, ¿os acordáis? A Atalaya, la mujer esa malvada, le sacaron los guardias del templo y la mataron. Era una mujer súper impía y una malvada, y le mataron. Y para eso estaban. Pero eran más o menos, estaban para guardar el orden del templo. Pero tenían autoridad ahí alrededor del templo. Entonces sacan al jefe de ellos y también los saduceos. A los saduceos los conocemos, más que nada les conocemos porque rechazan ¿qué doctrina? La resurrección es lo que más. Pero los saduceos eran religiosos muy ricos, muy influyentes. Bueno, desgraciadamente, si no nos hemos enterado, deberíamos, ¿no? Que en las religiones del mundo se mueve mucho dinero. Y donde hay dinero, hay poder. Y donde hay poder, hay corrupción. Y por todo el mundo hoy en día, la mayoría del mundo está bajo influencia de alguna religión. Y esa religión maneja mucho dinero, tiene entonces mucho poder y está corrompido. Y así ha sido durante toda la historia, y por mucho que griten unos cuantos ateos en el mundo occidental, la mayoría de los habitantes de la tierra
están bajo y seguirán bajo la influencia de religiones organizadas, grandes y pequeñas. Y donde se maneje más dinero, hay más poder, y donde hay poder, hay corrupción. Y en el Señor Jesucristo, ¿quiénes eran sus mayores opositores? No era Roma. Ellos no se preocupaban de él. De hecho, ¿qué es lo que Roma quería hacer con Jesús en el tribunal? Este hombre está libre, este hombre es inocente. Incluso Pablo, luego, dijeron, es que este ha apelado a César, pero es que no es nada, es inocente. No ha hecho crímenes contra nosotros. Donde luego sí que entró el problema político con los cristianos fue cuando tenían que adorar a dioses falsos obligados. Entonces ya había problemas, como los 3 hebreos, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, cuando llegaron a Grecia y Asia Menor, también encontraron ya problemas donde ya se les obligaba. Pero normalmente, aparte de esa circunstancia donde la religión y el gobierno estén tan ligados, normalmente, ¿quién es el mejor ciudadano? ¿Quién debía ser el más obediente? El cristiano, buen ciudadano. ¿Quién es el mejor trabajador? Cristiano. ¿Quién es el mejor de todo, no? Porque el cristiano opera bajo unas leyes espirituales y unas virtudes que le hace, y a veces vemos a los Danieles y a los Josés que se elevan incluso dentro de una sociedad completamente pagana. ¿Por qué? Por las virtudes que tienen y la disciplina y la fortaleza moral, ¿no? Pero aquí llega este grupo, y la religión es la que manipula a la gente, porque la gente significa dinero o posesión, poder, y donde hay poder hay corrupción. Entre los seres humanos siempre es así. Versículo 2. Estos vinieron no para darles un certificado de buenos ciudadanos, no para darles ningún premio. ¡Anda, qué buenos, qué tremendos que soy! No. Dice 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Anda. Pero ¿qué problema es ese? Una doctrina que alguien ha resucitado, ¿qué debería importarles? A los romanos les daba igual. Que resucitó, porque de hecho en el libro de Hechos luego, es decir, bueno, han traído a un tal Pablo porque habla de un Jesús que dicen que resucitó. Y así el romano dice, ¿qué pasa? Pero no los judíos. Los judíos se habían enfrentado a Cristo hasta matarlo, ahora vamos a ver. Y ahora, cuando ellos creían, ya le hemos aplastado, ya está muerto, tapado. Sale ahí, está saliendo por todos lados. Cuando creíamos que lo habíamos matado, resentidos de que enseñasen al pueblo, pensaban que con crucificarle habían matado el problema, habían aniquilado el virus. A otra cosa, porque como dijo, como va a decir uno luego, había uno que tenía unos 400 seguidores, pero mataron a ese y los 400 se esparcieron. Y es que la grandísima ironía de toda la historia, la ironía más grande de toda la historia, la paradoja más grande de toda la historia es que matando a Jesús dieron vida a todos los cristianos, a todo aquel que jamás creyera en él. Ellos no entienden eso, para nada. Son completamente ignorantes, inconscientes de quién era Jesús.
y por qué había venido. Entonces, versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Por qué? No sé, pero pasaron la noche en la cárcel porque habían hablado de Jesús que había nacido, por nada más, y pasan la noche en la cárcel. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué importancia tiene la fe de creer o no creer? Qué grande es la diferencia entre dos personas que escuchan el mismo evangelio. Los dos son igualmente pecadores, pero uno escucha el evangelio y dice: anda, qué bobada, ¿qué voy a hacer? Eso es una fábula, déjame de eso, yo tengo otra cosa que hacer. El otro escucha el evangelio y su corazón queda roto y abierto diciendo: pues yo soy pecador, tal y como eso dice, lo sé, yo necesito esa salvación, si no, me muero en mis pecados y sí que iré al infierno que Dios ha hecho. Yo creo. ¿Y qué diferencia entre las dos personas? Para siempre son completamente diferentes la una de la otra. Uno brota en vida nueva, criatura nueva, como versículo que leímos antes, y después de detrás de uno de los himnos. Nueva criatura es. ¿Y qué ha hecho? ¿Sabes? De pronto se ha esforzado un montón. No, ¿qué ha hecho? Ha creído. Ha creído. Nada más. ¿En cierto modo? Nada más. Se ha arrepentido y ha creído en el Señor. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento? Cuando el Señor, otra vez, por esa cabezonería y malvada de los israelitas, ¿no?, les envió serpientes, víboras, y se estaban muriendo como moscas, picadas por las víboras venenosas. Y alzaron la serpiente de bronce y el mensaje era muy sencillo: mira a la serpiente y te curará. Dios te curará del veneno. Y había dos clases de personas mordidas por serpientes. Dos clases. ¿Qué clases eran? Los que vivieron y los que murieron, evidentemente. ¿Pero qué? Los que creyeron y los que no. Los que dijeron: qué bobada, ¿qué va a ser una serpiente? Venga, hombre, yo a mí me está muriendo, dame más manzanilla, o yo qué sé, dame algo, ¿eh? Y no miraron, y por no mirar murieron. Tan sencillo, así de fácil. Y aquí dice, en el versículo 4, ¿no?, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, no de los que creyeron en ese momento. Parece indicar que el número en ese momento de los que habían creído desde el primer capítulo, del 2, el número de varones en ese momento salvos, cambiados y cristianos era 5,000 hombres. Añádele las mujeres y los niños. No sabemos cuántos son, pero 5,000 hombres. ¿Por qué señala a los hombres? ¿Es machista la Biblia? Absolutamente no. El que diga eso es un ignorante, no lo ha leído nunca. Unos años, me acuerdo todavía, el día, fíjate, estuvimos 8 años en la iglesia, con algún viaje por medio y tal, pero 8 años estuvimos estudiando o predicando por el libro de Mateo. ¿Algunos acordáis de eso? Sí, algunos sí.
Algunos no, porque fue hace algunos años, ¿no? Sí, pues durante unos 8 años, desde el versículo 1 hasta el final del versículo 20 del capítulo 28, todo. ¿Y sabes lo que yo me llevé? O sea, yo lo prediqué, o sea, que fíjate las horas. No, eran cientos de mensajes, más de 100 mensajes. Una de las cosas que yo más aprendí de todo ese proyecto de predicar por el libro de Mateo, versículo por versículo por versículo, ¿saben? La lección que se me quedó, y tuvimos muy buenos días allí, estuvimos disfrutando como, yo creo que como ahora estos y Daniel y eso, la lección que me ha quedado sobre todas las demás en el libro de Mateo era, cuando llegamos al final, cuando el Señor está siendo crucificado, y Mateo pone una lista que no es completa, porque dice, estas son algunas, de las mujeres que estaban a la cruz de Cristo, cuando Él murió, las mujeres que estaban allí, viendo de morir, mujeres, y estuvimos todo un domingo viendo la importancia increíble que tuvieron las mujeres en el ministerio de Jesús. Durante 3 años, eran mujeres santas y piadosas, que sostuvieron a esos 12 o esos 13 hombres para que ellos pudiesen ir predicando y aprendiendo y Jesús enseñando, ropa que lavar, comida que preparar, hospedaje que organizar. ¿Quién hacía todo eso? La Biblia parece indicar bastante claramente de que eran unas mujeres santas y dedicadas, que tal lo fueron, hasta tal punto que cuando él se crucificó, cuando le crucificaron a Jesús, todos los hombres hicieron ¿qué? Pero las mujeres, ¿dónde estaban? Ahí. O sea que el que pueda decir de alguna manera que la Biblia es machista, es un absurdo, es una locura. Pero no quita el hecho de que no hay iglesia fuerte sin hombres fuertes. No hay. En toda la historia, en todas las cosas que ha hecho Dios, cuando ha ido las cosas como Él quería, habían hombres al pie del cañón, fieles, firmes, fuertes, responsables en su lugar, y se podía contar con ellos. Siempre ha sido así. No hay hombre fuerte sin mujeres fuertes también. Pero Dios hace su obra a través de hombres santos y fuertes. Alguna excepción hay donde no había. Qué triste. El versículo famoso como el de Ezequiel, busqué a un hombre y no lo encontré. Qué triste. Qué triste. Hombres sí. Hombres de sexo, hombres sí. Pero hombres, ¿dónde? Decía el Señor. Y aquí hay 5,000. Y va a haber más. Y con este grupo Dios va a empezar a hacer una obra que cambiaría el mundo de aquel entonces. Después entraría pues todo lo que entra, religión organizada, pasaron siglos y han pasado 20 siglos. Y hemos visto los vaivenes de la iglesia a lo largo de los años. Pero hoy, sigo diciendo y repitiendo domingo tras domingo, todavía somos poquitos los que seguimos a Cristo a nivel de porcentajes, pero la iglesia de Cristo seguramente tiene muchísimos más creyentes ahora que en ninguna época, ningún año de la historia.
¿Por qué? Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que sí que van a intentar. Y vaya que sí ha habido ataques contra la iglesia. Ataques feroces, crueles, brutales a lo largo de los siglos. Algunas veces más que en otras. Hoy en día en algunos lugares, ataques feroces contra los cristianos. Normalmente de las religiones. Normalmente. Pero bueno, pero la iglesia de Cristo sigue para adelante. Cuando murió Cristo fue la semilla que arrancó con todo, y luego cuando han ido muriendo los fieles del Señor, la iglesia ha ido para adelante. Vienen estos, y hay 5.000 varones. Es curioso, en primera de... ¿Cómo andamos de tiempo? Mal. Primera Samuel, fijaros, vamos rápido. Primera Samuel, en los momentos de gloria del reino de Israel, el momento más grande fue durante la era de David, el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 hasta el final. Si tu Biblia tiene subtítulos, dirá los valientes de David. Lo recuerdas, ¿verdad? ¿Alguna vez has leído o escuchado algún mensaje? Y tenemos aquí a 37 varones que estaban con David, ayudándole a crear el país de Israel con toda su gloria, temida por todas las naciones de la tierra, todas las de alrededor. Nadie se atrevía ya con ellos, porque estaba Jehová con ellos, y Dios le había dado a David por lo menos estos 37 varones. Cada uno de ellos era un héroe. Coge a uno de estos y ya métete al barrio más malo que hay en Madrid, vas a estar bien. No te va a tocar nadie, o si te tocan será lo último que hagan. Coge uno de estos 37 y llévatelo, porque eran hombres en quien David podía confiar. Y a veces, incluso, como dice ahí, David se le ocurre una vez que tengo sed, y habla de una fuente que le gustaba en Belén, que estaba detrás de las líneas enemigas, y 3 de ellos dijeron, y 3 de sus hombres, ¿qué va? ¿Cuántos filisteos? Da igual cuántos filisteos, vamos a coger un vaso de agua. Y fueron y cogieron agua. Dentro del campamento de los filisteos. Eran hombres dispuestos a servir a Dios y a su rey. Y Dios siempre ha tenido hombres. No siempre hay muchos. Más o menos. Depende. Pero volviendo a Hechos, versículo 5, ya continuando. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, que aquí se está armando una gran reunión, porque es que tienen un problemón muy grande. Pensaban que habían acabado con ese Jesús y sus 4 seguidores, que enseguida salieron corriendo. Versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro. Lucas, recuerda, médico, le gustan los detalles, le gusta decir nombres, le gusta decir de dónde son las personas. Y muchas veces verás, tal de tal sitio, este de tal sitio, y este de aquel, y este de ese pueblo, y este de ahí. ¿Por qué? Porque Lucas está escribiendo en unas fechas cuando las personas que reciben su libro, por no decir Teófilo, a quien va dirigido, cualquiera que puede leer su libro, puede decir, ah, sí, Pepito de Guadarrama, pues vamos a ver, y vamos a hablar con Pepito, encontrarle en Guadarrama. Oye, hay un Pepito por aquí. Sí, sí, ahí está. Oye, oye, aquí dice que es verdad. Claro. Se podía verificar todas esas cosas. Aquí nos da, ¿por qué nos da detalle Lucas?
porque en su día se podía confirmar absolutamente todo lo que dijo. Y aquí dice exactamente algunos de los que estaban ahí: Anás, Caifás y Juan y Alejandro. ¿Quién son? No tengo ni idea. Vivieron hace 2000 años. Pero esta gente sí podía ver quiénes eran. Lo que sí sabemos, bueno, y dice más, y todos los que eran de la familia y de los sumos sacerdotes. Claro, ¿veis ahí por qué está la familia metida? Bueno, lo sabemos muy bien, ¿verdad? Que donde hay dinero, hay poder. Donde hay poder, hay corrupción. ¿Y por dónde suele funcionar la corrupción? O sea, en el siglo XXI, ¿quiénes se suelen beneficiar de la corrupción? No. ¿Quiénes se suelen beneficiar? No estoy hablando de una persona, estoy hablando del concepto. La familia, las familias, y podríamos nombrar familias que están saliendo en el periódico todos los días. Familias de aquí, familias de allá, familias de allá. ¿Por qué? Porque alguien tenía poder y lo que hace es favorecer. ¿A quién favorece primero? Normalmente a su familia. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los demás que se beneficiaban de todo lo que ellos tenían, que era su familia. Normal. Ahora, este Caifás es curioso, vamos a tener que acabar con él hoy, pero vamos al libro de Juan, porque este Caifás no es la primera vez que aparece. En capítulo 11 de Juan, vamos a conocer un poquito más a este señor, porque las ironías que Dios hace no puede mejorar. Él es el maestro de la ironía. Ya lo creo que sí. Es el maestro de la ironía. Y aquí Caifás, en el capítulo 11 de Juan, aparece allá por el versículo 49. Bueno, se han formado un complot los judíos importantes, los sacerdotes, los fariseos, porque quieren matar a Jesús, porque es que está haciendo milagros y la gente le está siguiendo, y vamos a ver cómo le matamos, cómo nos deshacemos de él. Y versículo 48, si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Vale? Es lo que decía la élite. 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, que ahora no lo es, en Hechos ya no es, pero era en ese momento, sumo sacerdote aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Y mira lo que dice Juan. Juan ya añade aquí una notita de Juan, el que escribe. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Qué es lo que acaba de decir Juan? Juan dice, Caifás les dijo, oye, tenemos que darles algo para que ya nos dejen en paz. Necesitamos a alguien que sea, ¿cómo se llama aquí? Algo expiatorio. ¿Cuál es la frase? Chivo expiatorio, ¿no? Tenemos que darle algo para que ya nos dejen en paz. Y tiene que morir alguien. Vamos a matar a Jesús. Matamos a Jesús y ya los romanos nos dejan en paz. Decimos, era ese. Ese tenía ideas locas de nación y de reino y eso. Pero no, matarle a este. Y así, y Caifás está diciendo, vamos a dejar que los romanos le maten y así quedan tranquilos y se mueren. Y vamos a organizar, de alguna manera vamos a conseguir que maten a Jesús. Caifás no sabía que era como el burro de Balaam. Estaba hablando una profecía que era absolutamente, increíblemente correcta. Iba a morir Jesús para salvar no solo a la nación,
sino a toda alma que pusiera su fe en Él por todo lo que quedaba de la historia humana. ¿Os dais cuenta? Caifás no lo dice. Caifás no está buscando cumplir profecía. Caifás le odia. Pero él pronunció unas palabras que Dios usó como profecía. Juan lo dice y Lucas lo dice. Bueno, Lucas no me acuerdo, pero Juan sí. Entonces, leerlo ahora otra vez en Juan y seguirme con ello. La próxima que lea en Juan lo entendéis mejor. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Y de yo tengo un plan. Aquí está. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y él tiene en mente nada más quitarse de un problema de encima y además que lo hagan los romanos. Y así nos deja ya y echamos toda la culpa a él y fuera. Dice Juan, esto no lo dijo por sí mismo. No. Lo dijo porque el Espíritu Santo, incluso como el burro de Balaam, está usando sus propias palabras. Fíjate, qué cosa. No lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás tuvo una idea en mente que Dios expandió a incluir realmente lo que había venido a hacer Jesús. Que era morir, sí, pero no para traer la atención y traer a judíos, no, era para proveer salvación por todo el mundo. Y aquí este Caifás está en Hechos, vamos a terminar, vamos a volver ahí para finalizar. Hechos 4, ahí está en el versículo 6, están todos. Y vamos a terminar en el 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre? Haber preguntado eso. ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oye, ¿quién creéis que sois? ¿Quién os ha dado permiso? ¿Quién os ha dado permiso? Les acaba de abrir la puerta para que contesten y vaya lo que va a contestar. Así que, pobres, todo el que lucha contra Dios lo tiene difícil. El que vaya contra el plan de Dios lo tiene complicado, porque el Señor mismo es el que controla todo, y ellos le dan ahora la puerta abierta para que Pedro hable y que les conteste. Le han preguntado: ¿y tú qué autoridad tienes? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer eso? Y más o menos Pedro va a decir: me has preguntado, vale, aquí va. Y les va a dar un mensajazo y un versículo que es preciosísimo, que lo veremos yo mediante el domingo que viene. Así que dejémoslo ahí y que el Señor nos ayude a ser fieles seguidores o fieles corredores en nuestra carrera, que empezó ahí en estas páginas de la iglesia, y tenemos nosotros la antorcha que correr por las calles y por las viviendas del Goierri y de alrededor con el Evangelio, el mensaje de Cristo, que sepamos ser luz. Y amén a los que han podido esta semana hablar o dejar un folletito. No os olvidéis de las tarjetitas, algunos ya habéis estado dar el Evangelio de la manera que sea a las personas en que encontráis por el camino esta semana, hasta que nos veamos otra vez, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar y así lo dejamos. Gracias, Señor, por este pasaje con tantos detalles ricos, interesantes, curiosos y realmente inspiradores, Señor, del comienzo de tu iglesia. Ayúdanos a serte fieles y a seguir con la batuta del Evangelio, diciéndolo de alguna manera, y que nos uses. Ayúdanos, Señor, a cada hermano que va a su lugar. Señor, úsale como luz del Evangelio, y ayúdanos, Señor, pronto a ver más almas venir a ti. Gracias por los que han puesto su fe en ti en los últimos meses, y pedimos por más, Señor, que veamos el Evangelio
penetrar y llegar al corazón de más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues nada, que Dios os bendiga.